Ahora sí, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a la quinta sesión del curso en Igualdad de Género y Ciencia organizado por la Comisión Mujer y Astronomía de la SEO. Os recuerdo que el curso tiene lugar un martes al mes, con un parón en el mes de agosto. Hoy ya estamos en la quinta sesión y queríamos recordaros un poco la forma que tenéis de preguntar, porque no sé si sabéis, pero hay otra forma, además de la de escribir en el Q&A, que es levantando la mano para que os podamos dar paso si necesitáis hacer la pregunta oralmente o en algún momento si necesitáis matizar algo de lo que se ha escrito y veis que la persona o nosotras no hemos sido capaces de preguntarlo correctamente, podéis levantar la mano y os damos paso a utilizar los micros. Bueno, hoy la oradora es María Martín Barranco y nos va a hablar de lenguaje inclusivo. María tiene un currículum brillante del que solamente voy a destacar su experiencia en lo que nos incumbe para la sesión de hoy, así que María, perdona el resumen sesgado que he hecho. María es docente y conferenciante en diversas universidades españolas y mexicanas. Tiene una experiencia de 15 años como formadora en diversas áreas de los estudios de género para organismos públicos, por ejemplo, ayuntamientos o diputaciones, institutos y centros de la mujer de diversos países, además de federaciones y asociaciones sindicales y empresariales, grupos políticos, judiciales y la sociedad civil en España y Latinoamérica. Destaco también que ha formado, entre muchos otros, al equipo de traducción al español del Parlamento Europeo. Desde 2013 dirige EBFEM, una escuela de formación feminista presencial y online, en la que se prepara tanto de forma individual como grupal para el desarrollo de proyectos empresariales, asociativos, comunitarios y personales con enfoque de género. Es además responsable de formación de la Unidad para la Igualdad de Género de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde destaca su participación en la realización de proyectos y anteproyectos de ley como la de igualdad, la revisión legislativa y administrativa del lenguaje sexista, incluyendo la redacción de guías y manuales con lenguaje inclusivo y la revisión del lenguaje inclusivo en páginas web oficiales. Es articulista y tertuliana en diversos medios mexicanos y españoles y además tiene varias publicaciones como Ni por favor ni por favora, Cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note demasiado y Punto en boca, esto no es un manual de lenguaje inclusivo, ambas con la editorial Catarata. Ha recibido varios galardones por su compromiso con la igualdad, como por ejemplo que fue elegida como una de las mujeres y hombres que inspiran Europa 2014 por el European Institute for Gender Equality, y también fue nominada a los premios Internet 2014 por su labor de difusión de temas de género en redes sociales. Y en este último 8 de marzo recibió la Estrella a la Igualdad de la Diputación de Castellón. Y sin más dilación, te pasamos la pantalla, María, puedes compartir y comenzar con tu seminario. Muy bien, lo primero que quiero hacer es, si quiere compartirse ahora, es darte las gracias por esa presentación. No hacía falta contar tanto, yo creo, porque, bueno, al final lo que importa más que lo que yo haga es el interés que se pone en mi trabajo, porque si no, poco podría hacer yo sin la atención de quienes estáis aquí hoy, de quienes compran mis libros, de quienes han querido seguir contando conmigo a lo largo del tiempo. De todas formas, muchísimas gracias, ya te digo, por la presentación y por la invitación. No sé cómo, Es un ¿sí? placer tenerte. No sé cómo una chica de letras ha terminado hablando tantas veces de lenguaje y de ciencia, porque yo era de las que huían si veía un número o un símbolo que no fuese una coma, un punto y coma o dos puntos. Así que voy a intentar, con todo lo que sé y con todo el respeto que me merece el trabajo que hacéis, hacer una revisión de cómo el lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo importan en todos los espacios de la vida, importan también en la ciencia, y cómo a veces no somos capaces de trasladar nuestra visión igualitaria del mundo, porque eso es lo fundamental. Yo parto siempre de la base de que todo el mundo quiere un mundo lo más justo posible, pero a veces eh, que nuestra cabeza funcione en piloto automático a la hora de hablar, a la hora de pensar en un idioma determinado, puede condicionar la forma en la que vemos y en la que contamos el mundo. Y a eso es a lo que voy a dedicar esta hora. Cualquier duda que tengáis, os pido por favor que la dejéis ahí en las preguntas, que levantéis la mano, que me rebatáis, que me discutáis,
Porque yo lo que voy a decir, lo que voy a contar aquí, hay algunas cosas que están absolutamente estudiadas y completamente documentadas, pero hay otras que son estrategias que yo he ido aprendiendo a lo largo del tiempo porque nadie las enseña, porque la academia, en este caso la Real Academia Española, la RAE, se niega a echarnos una mano y ayudarnos. Entonces son herramientas que yo he ido aportando a quien ha estado cerca o a quien ha querido escucharla, pero que son completamente mías. Cuando sean cosas mías os las diré, y cuando sean cosas que están comprobadas, estudiadas y que están absolutamente documentadas, aquí al final hay bibliografía, también os lo diré. A ver si esto quiere pasar, porque no quiere. Ahora, habéis visto que yo he empezado hablando de lenguaje no sexista y de lenguaje inclusivo, cuando generalmente se utilizan esas dos palabras como sinónimos. Se habla de forma indistinta del lenguaje no sexista y del lenguaje inclusivo, pero a mí me gusta, y esto es cosa mía, a mí me gusta diferenciar el sexismo en el lenguaje de otras discriminaciones, por un montón de motivos que vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión. Cuando hablo de sexismo en el lenguaje, estoy hablando de cómo a las mujeres se nos discrimina por distintos medios. Y hago esta distinción sobre todo porque es una distinción que ya está en nuestra lengua y en prácticamente todas. Está en la propia concepción de las lenguas. Esa discriminación o esa diferenciación que todavía a lo mejor no implicaba un sesgo en su momento originario, esa distinción básica entre seres sexuados en las lenguas está presente a través de montones de mecanismos. En la lengua española, cuando se refiere a personas, el género gramatical también establece esa diferenciación. Así que es muy importante reconocerlo porque ya está en la base de nuestra lengua, el sexismo en el lenguaje. Así que el antídoto, podríamos decir así, si el problema es que la lengua nos discrimina y da lugar a una lengua sexista, la nuestra y también otras, veremos algunas maneras de discriminar de todas las lenguas, pues el antídoto sería un lenguaje no sexista. Pero como este mecanismo y esta interiorización a través de herramientas lingüísticas de las discriminaciones está tan interiorizado, aunque no estén inscritas de la misma manera en la lengua, sí se discrimina por los mismos medios cuando llegan colectivos que necesitan visibilización o que han estado tradicionalmente en una situación de subordinación. Así que no estará en la raíz de la lengua, no estará en su origen, pero también se discrimina lingüísticamente a colectivos que no son la mitad de la población, aproximadamente como las mujeres, pero que no por ser menos, tienen menos derecho a que sean tratados de forma igualitaria. Y por último, tenemos, y no podemos eludirlo porque cada vez más trabajamos con las palabras y las imágenes imbricadas de una forma que no se pueden prácticamente separar. Pensad en mensajes de texto cargados de emoticonos o en mensajes en las redes sociales que ponemos memes, que ponemos GIF, que ponemos emoticonos también, y a veces no nos damos cuenta de que el lenguaje es correcto, pero las imágenes que lo acompañan están contradiciendo el mensaje. Es en ese último caso en el que la interacción del lenguaje con la imagen, el lenguaje hablado, oral, escrito, signado, lo audiovisual, es donde se genera la discriminación. Y en ese caso es cuando a mí me gusta hablar de comunicación inclusiva. Así que aquí tenemos ya tres elementos que me encantaría que quedaran claros. Por un lado, el lenguaje no sexista, que sería el que hace un esfuerzo consciente por mostrar a las mujeres y además mostrarlas en pie de igualdad a los hombres, en este caso porque son los dos elementos que ya están presentes en la lengua,
el lenguaje inclusivo, que es el que además se hace consciente de que hay un montón de realidades que interseccionan con el sexo y que necesitan ser nombradas, y entonces como propuesta de no discriminación de esos colectivos hablamos de lenguaje inclusivo. Y por último, la comunicación inclusiva, que a lo que se refiere es a la interacción del lenguaje con lo audiovisual. ¿Cuáles son las consecuencias que hacen que yo le dé tanta importancia a la utilización de un lenguaje no sexista? Pues, y esto está resumido, pero sí que está comprobado, esto no es una teoría mía, es que las niñas, pues las mujeres, pero aprendemos en la infancia normalmente la lengua materna, con nuestra lengua materna aprendemos si esta es discriminatoria, como pasa con el español, como pasa con casi todas las lenguas romances en este caso, ¿no? Pero bueno, con el español, con el catalán, con el gallego especialmente, que son lenguas del Estado, el euskera funciona de una forma distinta porque tiene otro origen, pero con estas lenguas del Estado que tienen esa base de discriminación lingüística, las niñas aprendemos a través de distintos mecanismos a construirnos y reconocernos como ausentes. En definitiva, aprendemos que no tenemos derecho a ser nombradas, pero no solamente nosotras aprendemos eso, sino que como contrapartida, los niños aprenden que tienen derecho a ser nombrados y que nosotras no lo tenemos. Pero además las mujeres aprendemos a nombrarnos en femenino solamente para hablar de nuestras cosas, es decir, asumimos, interiorizamos que somos una categoría aparte que no se identifica con lo genéricamente humano, sino solamente con lo femenino. Sin embargo, los niños aprenden que ellos y su forma de ver el mundo se identifican con la humanidad. Las necesidades masculinas son las necesidades del ser humano. Las necesidades de las mujeres son necesidades femeninas. Entonces ellos aprenden que lo femenino y nuestra forma de ver el mundo son excepciones a una regla universal que está representada por ellos, sus deseos y sus necesidades. Y además eso se identifica con lo neutro y con lo objetivo. Lo masculino es lo neutro, lo masculino es lo objetivo, lo que nosotras aportamos es lo subjetivo, que es lo femenino. Y eso lo interiorizamos cuando todavía no tenemos la menor capacidad de raciocinio. Esto no es que nos lo dicen así, estas son las consecuencias de aprender a contar el mundo, a ver el mundo y a sentirnos y estar en el mundo de una manera determinada. Así que ya desde la más tierna infancia hemos puesto una base a otras discriminaciones que después van a venir a través de la socialización, pero que no nos chocan tanto porque ya las tenemos interiorizadas a través de herramientas lingüísticas. Esto que parece tan teórico, he empezado por arriba para ir desgranándolo. ¿Qué valores estamos transmitiendo con la lengua que aprendemos? En este caso, ¿qué valores aprendemos cuando aprendemos la lengua española? Pues aprendemos, por lo pronto, invisibilización, aprendemos una jerarquización discriminatoria y además transmitimos, aprendemos y después transmitimos una perpetuación de los marcos conceptuales que en nuestra sociedad funcionen como hegemónicos. ¿Qué pasa con este triángulo de la invisibilización, la jerarquización y la perpetuación del marco conceptual hegemónico? Que me da exactamente igual cuál sea vuestra primera lengua, me da exactamente igual de qué idioma estemos hablando, y esto es una teoría que está en vías, es una hipótesis que está en vías de comprobación porque estamos en pleno estudio comparativo de diversas lenguas, pero da igual el mecanismo por el que se hace. Si una sociedad es sexista, sea cual sea el mecanismo por el que lo transmite, va a transmitir de los grupos que considera inferiores, de los grupos que no considera
prioritarios, lo que va a hacer a través de distintos mecanismos lingüísticos es invisibilizarlos, subordinarlos y perpetuar esa idea del mundo que se tiene de cualquier manera posible. Así que vamos a tener en cuenta estos tres ejes: la invisibilización, la jerarquización discriminatoria o la subordinación y la perpetuación de los marcos conceptuales hegemónicos, que es algo que pasa con todas las discriminaciones, para ir desgranando cómo poco a poco, a través de mecanismos lingüísticos, esto se va reproduciendo. Vamos a darle una mirada rapidita al estado de la cuestión. ¿Qué pasa cuando cuando nos fijamos en las palabras que se utilizan para contar la ciencia? Después vamos a llegar, o voy a intentar llegar con dificultad, porque no soy experta, pero voy a intentar llegar al ámbito de la astronomía. Pero voy a empezar así por la ciencia en general. Y he traído algo de hace unos años, casi 10, para que podamos ver en ese estado de la cuestión si el tema ha evolucionado o no ha evolucionado. Aquí tenemos una noticia del año 2014 en el que habla, o en la que se dice como titular: expertos españoles en Londres promueven el liderazgo de mujeres en la ciencia. Y dice, los hombres nos enseñan cosas, ¿no? Porque bueno, pues son expertos españoles hablando del liderazgo de las mujeres para promoverlo, porque se ve que como somos un poco torpecitas, pues no podemos promover nuestro propio liderazgo. Pero bueno, eso es lo que yo leo en ese titular. Como yo ya estoy un poco picardeada, que dicen en mi pueblo, pues a lo mejor esto no se corresponde con la realidad, y seguían leyendo, ¿no? Otra vez, científicos españoles, bueno, pues nada, pues si ha dicho expertos, ha dicho científicos, serán hombres, serán mujeres. Ha hablado del colectivo femenino, y quizá aquí tenga algo de sentido hablar de colectivo, aunque las mujeres no seamos un colectivo, sino la mitad de la sociedad, porque sí es cierto que dentro de la totalidad de las personas que se dedican a la ciencia, las mujeres en muchos casos son minoría. Sin embargo, fijaos aquí cómo la asimetría de trato, que es algo con lo que prácticamente vamos a terminar esta jornada de reflexión sobre el lenguaje, la asimetría de trato es muy fuerte, porque en alguna ocasión en la que los hombres sean minoría en algún campo, ¿veis que los traten como un colectivo aparte? ¿O veis que hablen del colectivo masculino? Muy raro. Fijaos, cuando veáis hablar del colectivo femenino, poned la antenita y pensad si hubieran sido hombres, si se habría hablado del colectivo masculino. Porque ahí eso ya nos va dando una pista. Pues el caso es que la vicepresidenta, si era una mujer, el colectivo debatió sobre iniciativas ejemplares que fomenten la presencia de las mujeres, pero aparte de que había una vicepresidenta en la asociación, no sabemos si quienes debatieron eran hombres o eran mujeres. Ahí nos queda siempre la duda. Así que avanzamos un poco y llegamos a 2019. Y estos no son titulares que he tenido que rebuscar muchísimo, al revés, he tenido que descartar cientos para traer unos cuantos nada más. 8 investigadores de Madrid, fijaos qué importante que siempre ponen el sitio de donde son, esto me llama mucho la atención. 8 investigadores de Madrid entre los más citados del mundo en 2018. Pues lo mismo. 8 investigadores de la Comunidad de Madrid figuran entre los científicos más citados. Yo no pude saber más porque había que suscribirse, así que no sé si eran 8 hombres o eran 7 hombres y una mujer, o eran 7 mujeres y un hombre, o incluso si eran 7 mujeres. Perdón, eran 8 mujeres, que me ha pasado alguna vez. Ver no sé cuántos investigadores, el equipo de investigadores, te vas a la foto y solo hay mujeres, te vas a los nombres y solamente hay mujeres, escondidas completamente. Y en esta línea de que los hombres nos enseñen cosas, pues en un evento creo recordar, de 2022,
en la Universidad de Oviedo, que se llamaba Yo soy científica, la conferencia dedicada a mujeres y ciencia la daba un señor, que posiblemente será un experto maravilloso, que puede que tenga un enfoque de género extraordinario. No lo discuto porque no lo conozco. Lo que sí me parece curioso es que no haya ninguna mujer que tenga el mismo enfoque de género y que sea igual de experta, porque si se llama Yo soy científica en primera persona, bueno, a ver, que quizá el señor es científica, no tengo yo por qué decir lo contrario, pero lo miras y de entrada te choca. Perdóname un segundo, pero es que tengo aquí la alarma diciéndome que tengo la conferencia. Sí, lo recuerdo. Y es que está vibrando y me está desconcentrando, perdonad. Ya. No te preocupes. Aquí tenemos noviembre de 2022. Un grupo de investigación. Todo el rato yo estuve mirando, en este caso ya sí se está hablando de astronomía, de astrofísica, y veo grupo de investigación, astronomía, escuela superior, investigadores. No conseguí ver si había investigadoras. Ese masculino que vuelve a dejarte abierta la posibilidad. Es cierto que puede que estemos, nos enseñan que con ese masculino puede que haya mujeres, pero ¿dónde está la certeza de que estamos presentes? Y por otro lado, ¿dónde está la certeza de que no estamos por si tenemos que exigir estar? Ya no es solamente que no se nos nombre, a veces estamos y no se nos nombra, pero otras veces no estamos, damos por hecho que sí y no nos inmutamos. Y vemos titulares en masculino y no nos llama la atención, no nos mueve a enfado, y sin embargo de pronto vemos la foto, ese mismo titular masculino, y vemos que ya solo hay hombres y decimos, caramba, ni una sola mujer. Hoy había una escandalera en Twitter por no recuerdo qué, pues eso, algún tipo de evento en el que hay no sé cuántos hombres y 0 mujeres. Pero titulares masculinos, si no añaden la foto, nos habría hecho pensar que ese masculino no era específico sino genérico, y nos habríamos quedado tan tranquilas. Ese grupo de investigación, bueno, pues ahí profundicé un poco porque no era de suscripción, era una página abierta. Entonces, investigadores de BIO diseñan un instrumento. Bueno, investigadores, se ve un nombre, habrá investigadoras, seguí leyendo. Iba, conforme avanzaba, decían los científicos de todo el mundo, aquí pasó mucho, había bastante texto, y esto ya es como la última parte, ¿no? Y en el último o el penúltimo párrafo aparece por fin un texto que aclara que hay investigadores e investigadoras. Pero ¿quién tiene la paciencia de leer hasta el final, salvo que tenga muchísimo interés? Si yo entro por casualidad, porque soy una aficionada y veo un montón de palabras en masculino, los titulares en masculino, la foto del investigador jefe o de quien lleve la coordinación, que también era un hombre, mi imagen queda completamente, mi idea de quiénes participan va a estar completamente sesgada, salvo que lea hasta la última línea en la que por fin se me aclara que hay investigadores e investigadoras. En otras ocasiones no son los hombres enseñándonos cosas, sino los científicos así en general haciendo cosas. Y esto hubo avalancha mientras estábamos en pleno confinamiento por COVID y después avanzamos un poco, ¿no? Entonces, tratamientos eficaces. Los científicos animan a la esperanza en frentes de investigación, y tenemos que averiguar si las científicas estábamos allí pues lavando las probetas. Pongo lo de lavar las probetas porque a la única científica que yo estudié en toda mi formación de letras hasta terminar mi carrera universitaria, desde que empecé el cole con la educación obligatoria con 6 años, a la única científica que yo vi fue a Marie Curie. Y era una foto muy famosa en la que se ve el señor Curie en primera plana y ella detrás, vestida de blanco, como una probetita así en la mano. Y yo durante décadas pensé que Marie Curie le habían dado el Nobel poco menos que por acompañar, básicamente,
no tenía ni idea de que había obtenido un segundo Nobel, pero además yo pensé que ya estaba allí como ayudando al señor, que era lo importante, porque para mí aquella imagen del cole de Marie Curie con su probeta en la mano era como que, bueno, pues estaba allí fregando los cacharritos. Entiendo que ahí también hay una parte enorme de sesgo mío, ¿no? Pero para que veáis cómo la interacción de esos masculinos genéricos, la escasez de mujeres, sumada a la invisibilidad y la imagen que no era la más afortunada, pueden preconfigurar tu marco conceptual sobre la ciencia o sobre las mujeres que hacen ciencia, pues para media vida, como me pasó a mí. Pero no me pasa solamente a mí. ¿Me confirmáis, por favor, que podéis ver y escuchar? Se escucha y se ve. Perfecto. Creo que en algún momento lo hemos dejado de escuchar porque hemos oído los primeros tic-tic y luego ya no hemos oído nada Sí, más. pero solamente hay musiquita, no había voz en off ni nada. Vale. Fijaos, viendo este breve anuncio de un estudio de la UGR, la Universidad de Granada, que dice que tomar un café bien cargado media hora antes de hacer ejercicio es beneficioso para la salud o para el rendimiento. Es que ahora no me acuerdo si era la salud o el rendimiento. ¿Qué diríais? ¿Esos científicos eran un equipo solo de hombres o había hombres y mujeres? ¿Qué podríamos decir? Os invito a que, si queréis, lo respondáis en el chat o donde os apetezca. Aún así, a priori las imágenes eran hombres, está todo en masculino, entonces invita a pensar que había pocas mujeres, ¿no? Claro, pues tú ves que habla de científicos y además en las imágenes solamente hay hombres, y bueno, pues yo interpreto, lo han hecho hombres y además el estudio es solamente para hombres, pero eso es mi interpretación. Hay un montón de personas que defienden que el masculino es genérico y que además no genera ningún tipo de duda y se puede saber perfectamente cuándo se usa como específico, es decir, solo para varones, y cuándo se usa para mujeres, y que eso de que nosotras digamos, cuando digo nosotras me refiero a quienes hacemos peticiones para hacer un lenguaje menos sexista, que tenemos tonterías en la cabeza, que esa invisibilización no se produce porque se sabe siempre por el contexto. Bueno, pues por este contexto yo puedo deducir dos cosas: que hay un equipo de científicos compuesto por mujeres y hombres y que además el estudio se ha hecho sobre mujeres y hombres, porque no dice en ningún momento que sea sobre hombres. Así que como yo no lo sabía viendo solamente esto, intenté informarme un poco más. Y solamente pude encontrar información, curiosamente, en una noticia de una televisión privada. Así que lamento no haberlo encontrado en la tele pública ni traer un vídeo, posiblemente sea publicidad, pero para que veáis cómo quedó la cosa. No funciona todavía, ¿verdad? No se está cargando y Vale. además nos va a poner un anuncio. No Lo siento muchísimo. pasa nada. No hay forma. Si queréis comprar bañadores, cerrad los ojos, que no veáis la publicidad, que no se diga. Que no nos van a pagar el curso esta gente. Por eso, tapa el logo, por favor. No pasa nada, hombre. Muévete libre con la nueva Evax Photolink. Que también tiene su WhatsApp. No se solapa. Lo que sí que no vemos es la imagen, o sea, yo sigo viendo a la presentadora inicial con un 90% y el café. Si está cambiando la imagen, yo no la veo. Igual va más despacio. Vale.
Un estudio de la Universidad de Granada demuestra que la ingesta de cafeína antes de hacer ejercicio está directamente ligada, Bea Solano, a la quema de grasas. Eso es, Matías, la cafeína está presente en la vida del 90% de los españoles, sobre todo. Ahora sí lo veis. Lo oímos, pero no lo vemos. Ay, caramba, qué raro. Os voy a dejar el enlace en el chat. Vale. Porque en realidad, oyéndolo es suficiente. Fijaos que acaba de decir, pero bueno, he dejado ahí el enlace para que podáis verlo después si queréis. Acaba de decir, está presente en la vida del 90% de los españoles. Y ahora, si esto quiere, pues yo podré seguir. A través del café y de otras bebidas estimulantes. El estudio se ha hecho con 15 hombres y a la... Ya se nos ha desvelado una parte del misterio. El estudio se había hecho con 15 hombres. Hombres varones, no ser racional varón o mujer, que es lo que dice el diccionario de la RAE como definición de hombre. A la mitad se les ha dado un café muy cargado y a la mitad un placebo. Pues bien, está demostrado que a los que se les ha dado el café han quemado más grasas. O sea que café cargadito. Hay otro estudio en relación también con el café en el... Cuando yo llegué a esta parte en la que decía, hay otro estudio relacionado con el café, dije, bien, alguien ha decidido que va a estudiar qué pasa cuando las mujeres tomamos café, no solo cuando los hombres toman café. Veamos qué pasa. País Vasco, pero en vez de con hombres lo han hecho... ¡Tachán! Con vacas. Y yo, vean, me estoy rumiando que también ha salido positivo. Eso es, parece que la... No voy a terminar porque no hace falta, pero fijaos hasta qué punto somos invisibles, que se hace un estudio con hombres, alguien ve el estudio con hombres y decide que falta algo. Y lo que falta no son las mujeres, lo que falta son las vacas. E hicieron el estudio con vacas para ver si dándoles café afectaba a la producción de leche. Esto es un ejemplo de cómo las mujeres somos invisibles en montones de ocasiones, por más que parezca a través de las herramientas lingüísticas que están hablando de nosotros. En otras ocasiones, ¿qué pasa? Pues en otras ocasiones pasa que hacemos cosas de científicos. Pues bueno, pues, porque ¿para qué van a hacer decir científica aunque la palabra exista desde el principio de los tiempos? Bueno, principio de la lengua española. Pues premio al científico más comprometido, pero se llama Marta Estrada Millares. Tanto trabajo costaba que a lo mejor el premio se llama así y está rotulado y no lo pueden quitar, pero cuando se hace la noticia, ¿qué trabajo cuesta decir premio? Pues ahí hay un sesgo que no podemos evitar. ¿Os dais cuenta de cuál es? Si tú dices Marta Estrada Millares, premio a la científica más comprometida, ¿significa lo mismo que premio al científico más comprometido? Fijaos en eso que yo decía de que las mujeres nos representamos solo a nosotras a través del género gramatical femenino, que es el género marcado. Solamente nos podemos designar a nosotras. Para decir que una mujer es la mejor entre mujeres y hombres, hay que decirlo en masculino, porque solamente el masculino representa a la totalidad de la humanidad. Así que ellos representan el masculino, el género gramatical masculino en su sentido genérico representa a los hombres y a las mujeres, pero el género gramatical femenino solamente las representa a ellas. Entonces, para decir que es la mejor entre científica y científico, o haces un circunloquio o tienes que decir el científico. Esa es la invisibilización a la que la lengua nos empuja. Y cuando no nos damos cuenta o cuando no tenemos las herramientas para dar esa vuelta terminológica para contarlo, pues
estamos produciendo invisibilización. En otras ocasiones parece que, os decía que me llama muchísimo la atención cómo se habla del lugar al que pertenecemos, especialmente en el caso de las mujeres. Somos mujeres de sitio haciendo cosas científicas, más que científicas, por nosotras o por vosotras mismas en este caso. Una española descubre una nueva vía para combatir la COVID, no sabemos el nombre y ya sabemos que, aunque yo me vaya a las noticias, la mayor parte de la gente ve las noticias en las redes sociales, no se entera del nombre nunca jamás en la vida, es una española. Pocas veces, sin embargo, vemos solo un español sin que el nombre aparezca en el titular. Otra, una española descubre en las pirámides que los egipcios, una española, una cualquiera, no era ni una científica, ni una estudiosa, ni una arqueóloga, ni una, no, una española pasaba por allí y descubrió oro. Otras veces, pues, inventamos cosas un poquito más complejas. Una joven española ideó un dispositivo para detectar tumores de mama y dice, ¿en serio? A nadie se le ocurre poner el nombre. Una española descubre la causa genética del enigmático lupus. Aquí tenemos, y ahora lo vamos a ver, tenemos un triple, porque 3 mujeres, triple no solo porque sean 3 mujeres científicas andaluzas. Fijaos qué curioso. Si ya dice, estoy diciendo estoy viendo que no veis el link del vídeo y es que no lo he puesto para todo el mundo, perdonadme, se me ha marcado, ya estaba viendo saltar el chat, ahora ya sí, perdonad. Ahora lo vemos. 3 mujeres científicas andaluzas. Fijaos que hemos dicho que el género gramatical masculino puede designar solamente a los hombres o también cualquier grupo humano esté compuesto por mujeres, por hombres, solamente por hombres o incluso solo por mujeres, de acuerdo a la norma de la gramática de la lengua española. Pues bien, si ya son científicas, ¿qué necesidad había de decir mujeres? Absolutamente ninguna. 3 científicas andaluzas se entiende perfectamente porque científicas y andaluzas ya es femenino. Sin embargo, cuando se habla de hombres es rarísimo que se diga 3 hombres científicos. Ya hemos visto un montón de ejemplos aquí antes. ¿Decía hombre en alguna ocasión? En ninguno. Sin embargo, cuando somos científicas, como somos la excepción, parece que lo tienen que señalar porque es como el asombro máximo. Madre mía, científicas y encima mujeres. Esto ya es el acabose. En muchas ocasiones, y ahora lo vamos a ver un poco más adelante, en muchas ocasiones este fallo, que se llama lingüísticamente aposición redundante, es decir, estás poniendo un sustantivo que es innecesario porque está redundando, ya dice científicas andaluzas, no hace falta marcar que son mujeres porque se sabe ya con el género gramatical femenino. Esto se hace casi siempre cuando se tiene conciencia de las discriminaciones. Es muy curioso porque hay algunas discriminaciones que vamos a ver que se producen por no darte cuenta y otras veces de manera expresa porque hay gente antifeminista que no quiere usar el femenino ya como por punto honor. Pues no nombro a las mujeres porque no quiero. Sin embargo, poner mujeres de manera innecesaria, la mayor parte de las veces se hace por grupos, por colectivos, por asociaciones o por personas que sí que tienen un interés genuino en visibilizar a las mujeres, pero no saben o no son capaces de detectar dónde se producen esas discriminaciones. Entonces añaden el mujeres por mejor cuando resulta sexista de nuevo por la asimetría de trato, porque con los hombres no lo dicen. Además, hay algo muy curioso. Supongo que habréis escuchado muchísimas veces decir que el lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo están o van contra la economía del lenguaje.
parece que la economía del lenguaje fuese como la gravedad, que no podemos eludirla, pero la economía del lenguaje simplemente es el nombre que se ha puesto después de observar a una tendencia en la mayor parte de las lenguas, no en todas, en la lengua oral, es decir, cuando estamos hablando, encadenar las palabras para hacerlo más económico, para hacerlo más breve, para poder decir la mayor cantidad de palabras en el menor tiempo posible. ¿Qué pasa con eso? Pues que hay lenguas como el francés o como el catalán, que si una palabra termina en A y la siguiente empieza por A, pues ponen un apóstrofe y lo leen todo seguido. Eso sí se hace apelando a la economía del lenguaje. ¿Qué hacemos en la lengua española cuando pasa eso? Por ejemplo, no decimos la agua. Por economía del lenguaje no ponemos un apóstrofe y decimos el agua ni el alma en lugar de la alma. ¿Qué hace la lengua española? Cambia el género gramatical del determinante y dice el alma, el agua. Pero es que además nuestra lengua es tan poco económica que lo que hace es obligarnos a marcar el género y el número en un montón de palabras dentro de la misma frase. Por ejemplo, aquí 3 ya es plural. Sin embargo, volvemos a marcar el plural en mujeres, en científicas, en andaluzas. Y además después volvemos a marcar el plural en el verbo, apoyadas. Así que no es la norma fundamental de nuestra lengua, de hecho está muy alejada. ¿Cuándo se exige economía del lenguaje? Se exige economía del lenguaje cuando queremos nombrar a las mujeres y a los hombres para evitar la interpretación androcéntrica del masculino genérico. Es decir, cuando pedimos que se diga niñas y niños o científicas y científicos, no todas las veces que se nombre, sino alguna para marcar un referente y que tu cabeza, o la cabeza de quien escucha, de quien lee o de quien ve las palabras asignadas, ya sepa que también te estás refiriendo a mujeres sin ningún género de duda. Bueno, pues ahí sí se exige economía del lenguaje, pero aquí yo no he visto nunca, jamás a la RAE diciendo no digáis mujeres si la profesión ya está en femenino, porque va contra la economía del lenguaje, eso no le importa a nadie. Así que a lo mejor lo de la economía del lenguaje es solamente una excusa porque molesta la visibilización expresa de las mujeres. Aquí ya tenemos otra mujer de un sitio haciendo otra cosa. De nuevo, otra mujer de otro sitio recibiendo un premio. Pero lo que más encontramos de todo esto es esta maldición, como decía, de la aposición redundante. Este es estar condenada a ser la excepción. Por ejemplo, aquí tenemos mujeres astrónomas, charla online. Si son astrónomas, ¿qué otra cosa podría haber sido? Yo entiendo que se hace con buena intención, pero en el caso de la discriminación, la intención no es lo que cuenta es el resultado. Y en psicolingüística está muy estudiado que cuando tú haces mención a algo que es innecesario, es porque quieres, porque lo ves como una cosa anormal. Porque de la misma manera, pensar, por ejemplo, en la lengua, en la lengua española no necesitamos poner el pronombre personal delante del verbo. Podemos decir perfectamente vamos a ir al cine. Pero si decimos nosotros vamos a ir al cine, es porque ese nosotros es como una excepción estupenda porque no solemos ir al cine el grupo del que estamos hablando. Entonces, lo hace porque es una excepción. Así que aquí con poner astrónoma habría sido suficiente. Sin embargo, no hay una regla y me encantaría poder decir, cambia esta vocal por esta, cambia esta vocal por esta, quita el mujeres siempre
pero no es el caso, porque en esta imagen que hay aquí hay dos casos en los que se dice la palabra mujeres. Arriba se dice mujeres ingeniosas y abajo se dice mujeres astrónomas. En astrónomas no es necesario, porque ya se sabe, pero en mujeres ingeniosas sí puede ser necesario, porque ingeniosas no son solamente las mujeres, pueden ser ideas ingeniosas, pueden ser cosas ingeniosas, pueden ser páginas ingeniosas. Ahí sí hacía falta, ahí sí aporta una información imprescindible. ¿Cuándo sobra ese mujeres? Sobra cuando la información que aporta está vacía, es decir, es nula, era innecesario. Aquí, perdón, para que veáis que no es algo que yo esté diciendo y que no pase nunca y que yo esté diciendo ahí porque sí, vemos que está pasando. La primera mujer astrónoma y venga mujer astrónoma. Sin embargo, ¿veis el hombre? Lo que os decía antes, ¿veis hombres en alguna parte aquí? Grandes hombres astrónomos del pasado y no había ni una mujer en estos artículos. Se refería a hombres. Y lo peor de todo es que dice astrónomo, solamente ponen hombres y entonces tú piensas que solamente había hombres, cuando sabemos que también había mujeres. Así que esa invisibilización a través del masculino genérico está pervirtiendo nuestro conocimiento del mundo. Otras veces esa jerarquización subordinada, ese contarnos diferente, como cuando ponen mujeres astrónomas sin ser necesario, cuando se dice mujeres juezas, mujeres abogadas, que lo escucho millones de veces también, no es que pase solamente en la astronomía. Solamente una vez he visto buscando de 65.600 resultados, que no he mirado todos, solo las primeras páginas, pero he traído una que estaba en la segunda o en la tercera, en la que sí se decía hombres astrónomos. ¿Pero por qué se decía? Porque quería hacerlo específico, quería señalarlo para dejar claro por qué. Porque estaba hablando de una mujer. No es lo normal. El ver el hombre puesto delante de una profesión masculina es rarísimo. Rarísimo en el sentido de poco habitual. Por eso, al poner hombre astrónomo y buscar eso, se me ocurrió, voy a buscar astrónomo. 67.600 resultados. Yo sé que los números no lo son todos, pero para que veáis, astrónomo, 60. Esta búsqueda es de ayer o antes de ayer, la actualicé en el último momento. 67.600 resultados, aunque las preguntas de los usuarios, las usuarias se ve que no preguntamos, son ¿qué es ser un astrónomo? ¿Qué hacen los astrónomos que hay que estudiar para ser astrónomo? Pero como preguntabas por astrónoma, específicamente, la primera página que te salía era astronomas.org. Cuando preguntabas por astrónomos, recordad las cifras, 67.600 astrónomos, 5.520.000 resultados. Por mucha que sea la desproporción entre astrónomas y astrónomos, posiblemente no sea equiparable a esta desproporción entre la visibilidad de lo masculino y lo femenino cuando estamos hablando de profesiones o de cualquier otra cosa. Si ponen mujeres astrónomas en lugar de astrónomas, se restringe todavía más. Aparecía solamente 34.300 resultados, lo que me dio un poco de esperanza. Digo, bueno, hay más gente que lo pone bien que gente que lo pone mal, pero vamos, eso ya son un poco cosas mías. Perdonad, es que estaba viendo el chat y no sabía si había una pregunta para. Os decía que hay usos sexistas, la utilización del masculino genérico, porque es lo que se nos enseña, la utilización de hombre
para representar a la humanidad y por eso se habla a veces de de las edades del hombre, o se habla de la evolución del hombre en vez de la evolución humana, y es muy curioso porque tú ves la evolución del hombre y aunque hombre te dice el diccionario de la RAE te dice, como he dicho antes, que es ser racional, varón o mujer. Sin embargo, si miras la gramática, la propia gramática de la RAE te dice ya que hoy no se puede entender hombre en un sentido genérico como humanidad, sino hombre simplemente como específico. Así que si por un lado tenemos ese masculino, esa invisibilización, sobre todo a través del masculino genérico y de la utilización de hombre, tenemos la subordinación que produce el que las mujeres sí o sí aparezcamos en el diccionario siempre en segundo lugar, porque dice niño, niña, perro, bueno, las mujeres y lo femenino, perro, perra, abogado, da. Se saltan lo fundamental en un diccionario, que es el orden alfabético. Las palabras sí van en orden alfabético, pero después cada uno de los lemas, dentro de su definición, el masculino va adelante. Motivo gramatical, ninguno. Motivo lingüístico, ninguno. Simplemente que cuando se empezaron a hacer los primeros diccionarios los hacían hombres que en aquel momento pensaban que las mujeres no teníamos, a veces ni siquiera pensaban que fuésemos completamente humanas. Así que imaginaos como para ponernos en primer lugar. Así que saltarse el orden gramatical era lo de menos. Los hombres tenían que ir delante. Así que ahí ya tenemos la primera muestra de subordinación. Tenemos otra muestra de subordinación enorme cuando vemos esa asimetría de trato, el que a nosotras se nos ponga siempre la etiquetita y a ellos no. Y no pasa solamente en la ciencia, pasa siempre. Pensad, por ejemplo, cómo cuando están hablando en el telediario dan paso a los deportes y ponen solamente deportes masculinos y no nos extraña. Porque identificamos el deporte con el deporte masculino. Y después, a veces, hablan de deporte y después hablan de deporte femenino, en una categoría aparte. O bien hablamos de literatura y literatura femenina, y los hombres haciendo cosas que culturalmente se han asignado a los hombres, como pelear, guerrear y defender a las damiselas, pues los hombres que hacen eso y lo escriben están haciendo literatura universal, y las mujeres que hacen algo que culturalmente se ha asociado a las mujeres, como el espacio doméstico, los cuidados, los sentimientos, la afectividad, las mujeres hablando de eso hacen literatura femenina. Y todo eso, esa diferenciación básica, nada de eso nos sorprende porque lo hemos aprendido con herramientas lingüísticas. Y todo eso es fruto de una interacción de la sociedad con la lengua. Yo no estoy diciendo que haya un ente malvado lingüístico que quiere discriminarnos a las mujeres. La discriminación que hay en la lengua es la discriminación de las sociedades que ha ido dejando pozo en ella. Pero también una parte es discriminación y fruto del prejuicio de quienes hacen la norma, de quienes hacen las definiciones, de quienes nos dicen que tiene que ser así y no puede ser de otra manera, cuando no es cierto. Porque nos dicen que el masculino es genérico, pero no lo es. El masculino se utiliza como genérico porque en un momento determinado de la historia de la lengua se decidió que se iba a utilizar como género no marcado, pero no siempre había sido así. Eso fue una decisión. Pero si tú dices es genérico, lo que es para siempre, es inmutable, no se puede cambiar. Sin embargo, si se dice, se utiliza como genérico, sí que se podría pensar en utilizarlo de otro modo. ¿Qué hace que no se pueda utilizar de otro modo de acuerdo a la norma si siempre ha habido otro uso, aunque no se recogiera y está documentado el uso del desdoblamiento desde los principios de la lengua? Desde el siglo XII ya hay registros de desdoblamiento en el XII, en el XIII, en el XIV, y no en la lengua vulgar, sino en la lengua culta, que era la que quedaba registrada en aquel momento, en documentos jurídicos, en documentos literarios, en documentos eclesiásticos. El desdoblamiento era habitual. ¿Qué pasa? Que en el siglo XVIII, cuando llegó la RAE, decidieron que se iba a elegir el uso culto que les pareció mejor.
Y el uso oculto que les pareció mejor fue la utilización del masculino como genérico, pero ese era un uso de los muchos que había. Eligieron ese. Se podría elegir otro, pero nos dicen que no porque la lengua no lo permite. No es cierto, lo ha permitido siempre y se hizo sin parar desde el siglo XII hasta hoy. Cuando ha habido menos uso del desdoblamiento ha sido desde que la RAE empezó a hacer su gramática en el siglo XVIII, empezó a desaparecer el uso de los desdoblamientos. Sin embargo, no desapareció totalmente. No desapareció totalmente hasta el punto de que el propio diccionario de la RAE y su gramática en los ejemplos tenían docenas de desdoblamientos. Y hoy por hoy, la misma gramática de la RAE sigue diciendo que hay ocasiones en las que es necesario desdoblar porque se produce ambigüedad. Es decir, que cuando se produzca ambigüedad es la persona que habla, que signa, que lee, que escribe, la que tiene que decidir el uso o no del desdoblamiento. No está prohibido. No hay nada prohibido en la lengua. Todo lo que se puede decir está permitido. Otra cosa es que sea de acuerdo a la norma. ¿Qué pasa? Que nos hemos acostumbrado a utilizar determinadas expresiones, algunas son sexistas, producen subordinación o invisibilización, pero otras veces el sexismo se produce porque queremos precisamente visibilizar a las mujeres, pero no podemos desprendernos de esos sesgos lingüísticos que tenemos adquiridos. ¿Qué es esto del singular alegorizante? Utilizar la palabra mujer en singular para referirte a la totalidad de la mujer. ¿Eso quiere decir que no se puede decir la palabra mujer y que yo he venido aquí a censurar? La RAE dice no diga esto y ahora yo digo no diga lo otro. Yo estoy contando, que es lo que intento hacer siempre, que hay posibilidades de hablar sin discriminar, pero necesitamos saber dónde se produce la discriminación. ¿Por qué produce discriminación decir mujer en singular para referirse a todas las mujeres? Pues porque el uso de la palabra mujer en singular con esa función alegórica, por eso se llama singular alegorizante, lo que hace es remitir a la idea de mujer. Y la idea de mujer lo que hace es llevarnos al marco conceptual que hay en la sociedad. Ese marco conceptual lo que hace es, ese marco conceptual no es ni más ni menos que la idea de lo normal, entre comillas. Entonces, si estamos hablando, evitando discriminar y decimos mujer, la persona que escuche ese singular para referirse a todas las mujeres va a cargar esa palabra de todos los sentidos alegóricos que tenga en su cabeza, no los que tú les quieres dar. ¿Eso quiere decir que no se puede decir mujer? Por supuesto que se puede decir. ¿Cuándo? Pues precisamente cuando queramos hablar de esa idea alegorizada o de esa idea cosificada de las mujeres que tienen los sistemas machistas. Si queremos hablar de la idea de la mujer en el patriarcado, está bien decirlo, o la idea de la mujer en la antigua Roma, eso sí está bien dicho. Pero si queremos hablar de mujeres y niñas en la ciencia, no estamos hablando de ideas, estamos hablando de personas concretas. Si no estamos hablando de esa idea de lo femenino con toda la carga que tiene de sistema detrás, entonces tenemos que utilizar el plural. Yo sé, como esto que dice que en casa pobre no hay alegría completa, pues esto es lo mismo, ¿no? Hay una astrofísica colombiana a la que dan un premio, pero ella misma dice, las mujeres en la astronomía estamos haciendo aportes valiosos. Y es cierto, ¿no? Pero cuando lo cuenta, o sea, ella lo dice muy bien. No dice la mujer en la astronomía está haciendo aportes valiosos como si hubiera una señora con una varita mágica. Ella lo dice perfecto. Sin embargo, cuando dejan de transcribir sus palabras literalmente y tienen que hacer la entradilla a esa noticia, dicen el papel de las mujeres científicas. ¿No podrían haber dicho el papel de las científicas? Sí, pero parecía que si no ponían mujeres no recalcaban lo suficiente. Otras veces lo que pasa es que utilizamos
mujer o mujeres de manera aleatoria, como cuando hablamos de lenguaje no sexista y lenguaje inclusivo, como si fuesen lo mismo, y entonces a veces en una misma página se utiliza el plural, se utiliza el singular, como para no repetir, y no nos damos cuenta de que tienen dos usos distintos y a veces esa utilización aleatoria de la idea y de las mujeres concretas, de las mujeres aterrizadas en el siglo XXI, una por una, con sus diferentes características, pues una idea y la otra se neutralizan, por así decirlo, y el efecto no es tan potente como si siempre se hubiese utilizado el plural. De nuevo estoy hablando de las consecuencias que se producen con la utilización. Sabiéndolas, cada quien tiene la libertad total de utilizar lo que quiera. Como si queréis utilizar el masculino genérico, ahora sí, saber que produce invisibilización, perpetuación del marco conceptual androcéntrico, porque solamente imaginamos a hombres. En otras ocasiones nombramos a las mujeres y decimos científicos y científicas, astrónomos y astrónomas, y ponemos siempre, como si fuésemos el diccionario y sus lemas, lo masculino en primer lugar. Cuando sería muy sencillo decir científicas y científicos, que es el orden alfabético, pero que además gramaticalmente tiene más sentido, porque si tú dices científicos, posiblemente la persona que te escucha haya pensado, pues genéricos, científicos y científicas, dices científicas después, y entonces sí que les suena redundante. Sin embargo, si dices científicas primero, como científicas, hemos interiorizado que son solo mujeres, a la fuerza para hablar del grupo, para poder completarlo y que no haya la menor duda y que los hombres no queden excluidos, tienes que decir científicos detrás. Así que ahí tenéis algunos truquitos para poder ir componiendo un lenguaje o poder ir componiendo un discurso no sexista y no discriminatorio. En otras ocasiones lo que pasa es que miramos y no vemos. Pues seguramente si yo miro al cielo no veo nada, y si vosotros miráis, pues veréis mucho más que yo y sabréis poner nombre. Bueno, pues con la lengua pasa igual. Este artículo que hablaba de una revista científica que habla del sesgo de género en los artículos científicos de astronomía y cómo las mujeres son muchísimo menos nombradas y cómo cuando solo se ponen la inicial y el apellido se interpreta esa inicial como masculina, y sin embargo, fijad lo que pasaba. Muchos gráficos, muchos números y el texto prácticamente completo en masculino genérico. El primer autor y muchos científicos y el nombre completo del autor y el género del autor están hablando de discriminación, están intentando mostrar cómo se produce una discriminación y están reproduciendo discriminación por la forma de nombrar. Así que, ¿qué podemos hacer? Que ya para terminar y que podáis preguntarme, debatirme, rebatirme o lo que os apetezca. ¿Qué se puede hacer? Pues pensar que somos algo más que mujeres o nacionalidades, porque somos personas y que las jóvenes, aquella joven española tenía nombre, era Judith Giró, y siempre hay la posibilidad de nombrar. Eso es lo más sencillo. Si hablas de una mujer, pues no decir una mujer, sino decir su nombre y su profesión, o su nombre y su cargo, o su nombre y su desempeño. Si estás hablando de personas en general, nombrar a las mujeres de manera específica, y tú puedes decir al empezar, hay científicas y científicos que y después si se te escapa un masculino genérico, no pasa nada, porque ya has hablado de científicas y científicos, ha quedado en la mente ese referente. O bien puedes decir, las personas que nos dedicamos a este tema, tanto mujeres como hombres, sigues hablando de personas y tú ya has establecido un referente y ya se sabe que estás hablando de mujeres y de hombres. Si quieres, además, piensa que además de mujeres y hombres hay otras realidades que necesitan ser visibilizadas, pues hay otra opción, que es decir, las personas que nos dedicamos a esto, sea cual sea nuestra condición sexogenérica, por ejemplo, decir algo. ¿Por qué digo esto?
¿Por qué necesidad hay en ocasiones de establecer ese referente sexuado si estás hablando de personas y ya sabemos que las personas podemos ser variadas? Pues lo vamos a ver en un momento. Y estoy poniendo ejemplos de cómo sí se ha mostrado bien a las mujeres. Pero ¿cómo podemos evitar ese sexismo y esa discriminación? Aquí os dejaba una práctica bastante sencillita, porque fijaos qué interesante. Aquí dice entre el personal docente, muy bien, no dice entre los docentes, perfecto, pero después decía, está integrado por 10 investigadores, que podrían ser hombres o mujeres, y lo especifica para que no quede ninguna duda. 4 mujeres y 6 hombres. O sea, ha usado personal, muy bien, ha dicho investigadores, pero después ha especificado que eran mujeres y que eran hombres, bien también, pero sin embargo después astrónomos, físicos y matemáticos de formación. ¿Eso se podría haber arreglado de alguna manera? Pues se me ocurre, por ejemplo, que se podría haber dicho, actualmente Asgard está integrado por 4 mujeres y 6 hombres que investigan en astronomía, física y matemáticas, que es su formación, por ejemplo. O con formación en 4 mujeres y 6 hombres con formación en astronomía, física y matemáticas. Para que veáis que incluso cuando se hace ese intento, la manera que tenemos tan en piloto automático de contar las cosas hace que necesitemos siempre darle una segunda vuelta, porque si no, el marco conceptual, el pensar las profesiones en masculino, el ver el mundo masculinizado, se nos cuela. Supongo que lo conoceréis, pero si alguna vez tenéis que presentar una carta de recomendación o os hacen una carta de recomendación, esta herramienta está súper chula porque tú lo metes ahí y te dice los sesgos que tiene y te hace una lista de palabras que pertenecen al sesgo de género femenino y masculino por si les quieres dar un vistacito, que es bastante interesante. Porque, y con esto ya estoy casi terminando, si quiero que os quedéis con algo de este repaso tan veloz a cómo nombramos la ciencia y cómo no nos damos cuenta de cómo reproducimos sesgos, es que diferenciar entre no sexista e inclusivo nos permite darnos cuenta de que hay realidades diferenciadas que no siempre necesitan ser nombradas de manera independiente, pero que cuando necesitan o cuando queremos hacer una visibilización específica, sí que necesitan una reflexión un poco más profunda para que no nos salgan por defecto todos los sesgos adquiridos. Porque hay usos no sexistas que discriminan, y yo he puesto aquí uno, y tú, por ejemplo, a las personas con discapacidad, si tú dices la minusválida y el minusválido, bueno, pues sexista no es, porque lo están nombrando, pero capacitista es un rato, porque estás diciendo que las personas con discapacidad son menos válidas. Así que puede ser no sexista, pero es completamente discriminatorio. Eso tiene una mirada de lenguaje no sexista, pero no tiene una mirada de lenguaje inclusivo. En otras ocasiones, como nos han dicho que esto se arregla poniendo vocales y que queremos acabar diciendo miembros a los brazos y miembros a las piernas, aclaro que no hace falta porque estamos hablando de personas completas, como no hace falta decir el árbol y la árbola, porque cuando hablamos de no sexismo y de inclusión es para personas, tampoco tenemos que decir el jirafo y la jirafa por el mismo motivo, son animales. Tú puedes, ahora se ha propuesto el uso de la E como supuesto neutro para incluir a todo el mundo, algo que tiene consecuencias, por un lado, de visibilización bastante positivas, porque dices, bueno, pues están haciendo una reivindicación política, bien, pero por otro también produce efectos de invisibilización, porque tú puedes decirles minusválides y resulta que no están incluyendo a nadie. Porque has dejado de nombrar a las mujeres, que se las nombraba, has dejado de nombrar a los hombres expresamente, que se los nombraba, y estás diciendo a las personas minusválidas, perdón, a las personas con discapacidad que son minusválidas, con lo cual le tienes que dar una vuelta, porque la vocal no hace la inclusión, sino el resultado, y el resultado es que estás discriminando. En otros casos,
se hacen propuestas un poco más elaboradas y supongo que habéis escuchado la discusión con expresiones como personas gestantes o personas menstruantes para referirse, para no dejar excluidos a los hombres trans que siguen teniendo la capacidad de gestar o de menstruar. Sin embargo, esa identificación del total de la persona con una función biológica también es cosificadora, con lo cual están intentando mostrar a los hombres trans, pero no los están nombrando de manera expresa. ¿Y qué pasa? Que cuando empezamos a decir personas, empezamos a poner impersonales, empezamos a decir quiénes, y no nombramos de manera expresa realidades que hasta ahora no se nombraban o se nombraban de una manera equivocada, vamos a decirlo así, o de una manera subordinadora o discriminatoria, si no lo dices tal y como quieres que la otra persona lo interprete, lo va a interpretar de acuerdo a su marco conceptual. Yo estoy haciendo un estudio muy pequeño, porque lo estoy haciendo yo sola y a nivel personal, en los espacios en los que trabajo. Cuando voy a colectivos de mujeres rurales, o cuando voy a espacios en los que yo sé que no se habla de este tipo de temas porque no están a la orden del día, porque tienen otras preocupaciones o porque ni siquiera saben lo que son, y les digo, venga, respondedme en medio de otros juegos, les digo, bueno, pues respondedme ahora. Yo digo una palabra, me decís qué significa, pero rápido. Yo digo, personas gestantes, me dicen embarazada. Eso es el marco conceptual. Que a ti te digan una persona embarazada y tú solamente veas a una mujer. Cuando tú has dicho persona gestante para evitar decir embarazada, para que no piensen que solamente hay mujeres. Que yo sé que esto forma parte de una discusión ideológica, pero sea cual sea la postura en esa discusión ideológica, hay manera de nombrar. Si tú piensas que solo las mujeres se embarazan, di embarazada. Si tú piensas que se pueden embarazar algún grupo de personas, además de las mujeres, o personas que no se identifican como mujeres, nómbralas de manera expresa, para que el marco conceptual cambie, para que veáis que ese eje de la invisibilización, de la subordinación y de la perpetuación del marco conceptual hegemónico nos permite encontrar las claves para, en casos complicados que van mucho más allá de una vocal o de cambiar alumnas y alumnos por alumnado o alumnos por alumnado, podamos tener una clave para descifrar dónde se producen esas discriminaciones y evitarlas. Porque esto ya lo he dicho, ante construcciones androcéntricas o hegemónicas, da igual, como esto que he dicho, ¿no? Embarazada, automáticamente se piensa en mujeres. Pues ante esas construcciones hegemónicas, neutralizarlo todo y hablar solo de personas y decir quiénes y decir ay, y no hacer una sola referencia a aquello que tú quieres mostrar, va a hacer que cada persona lo interprete de acuerdo a su marco conceptual. La regla de oro siempre es que tenemos derecho a nombrarnos, pero no tenemos derecho a imponer cómo otras personas tienen que ser nombradas. Así que os he dejado aquí una serie de pautas, y esto ya sí es lo último, para que sepáis por dónde meterle mano a esto del lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo. Si vais a desdoblar, pues no pongáis siempre el masculino delante. Si vais a nombrar a las personas, nombradlas por sí y no por su relación con otras ni por el sitio de donde son. No son mujeres, no son hijas, no son novias, no son una española, no son una... Hay que tratar de forma simétrica a las mujeres y a los hombres. Si ellos son científicos, ellas son científicas. Es cosificador identificar una parte con todo, con el todo de la persona. Lo mismo que he dicho para las personas gestantes, vale para las personas con discapacidad, en los casos en los que se dice una persona coja. Pero es que no hay personas cojas, hay personas con cojera, porque es algo que tienen, no es algo que son. Hay un truco para evitar ese todos o ese todos y todas, o todos, todas y todes, que molesta tantísimo cuando se dice y que pone a la gente como muy enfadada por esa identificación con el desdoblamiento. No, desdoblar está mal. Bueno, pues la mayor parte de los todos que decimos son innecesarios. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes a todas, todes y todos. Pues buenas tardes, tan sencillo como eso. En otras ocasiones, por aquello que decía de que nuestra lengua nos permite quitar el pronombre personal delante de los verbos,
Pues quitar un nosotros o un vosotros ya hace directamente la frase inclusiva. Si una profesión está en femenino, pues no añadan mujeres. Si va a hablar de la totalidad de las mujeres concretas de hoy, utiliza el plural y no utiliza el singular, y deja el singular mujer para hablar de esa idea arquetípica de las mujeres que tiene el sistema, que tiene el patriarcado. Tened mucho cuidado cuando para intentar incluir utilizáis X, arroba, asterisco o incluso una E por escrito, porque hay personas con discapacidad visual que necesitan escuchar el mensaje y como son símbolos que no están admitidos por la RAE para la traducción, de nuevo, porque no quieren, porque sabemos leer las comas, los puntos y comas, los paréntesis, las interrogaciones, las exclamaciones dentro de un paréntesis, porque nos enseñan a hacerlo, podrían enseñarnos a interpretar eso, pero la RAE se niega a incluirlo, con lo cual los aparatos de traducción reglada no lo leen y se traban en esa palabra y a lo mejor intentáis incluir a las mujeres o a las personas no binarias y estáis excluyendo a las personas con discapacidad. Y sobre todo, usar con alegría, y esto lo digo siempre, la flexión en género femenino y masculino, porque no es redundante, porque las mujeres y los hombres no somos lo mismo y porque para cambiar los marcos conceptuales necesitamos hacerlo. Y necesitamos hacerlo hasta el punto de que la persona que ha escrito más artículos en este país contra el lenguaje no sexista y contra el lenguaje inclusivo, porque también se vete bastante con la E y con la utilización inclusiva de expresiones como personas con discapacidad, pues bien, hasta este señor lo hace. Y como muestra, un botón. No sé si lo vaya a ver, pero de todas formas lo importante es escuchar. Que ya se da ya en el colegio a los niños, que quieren ser individuos, niños y niñas, quieren ser individuos, está llevando a esto, ¿no? Esta visión. Así que con este Pérez Reverte, que casi se atraganta después de decir niñas y niños, porque se daba cuenta de que al decir niños, las niñas quedaban fuera, yo he terminado lo que tenía que contaros, este resumen acelerado, y estoy abierta a cualquier duda o a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Yo he aprendido muchísimo, la verdad, así que te lo agradezco. Tengo una mini duda solamente para, antes de empezar a las preguntas del resto. La flexión es desdoblar, ¿no? Sí, sí, sí. Es que el desdoblamiento es la manera en la que lo llamamos normalmente, pero bueno, su nombre lingüísticamente hablando, su nombre técnico es flexión en género gramatical. Gracias, era porque imaginaba que igual me lo había perdido. Sí, sí, perdón, no se me ha ocurrido decirlo así. No pasa nada. Voy a pasar a leerte las preguntas y si veo que alguien levanta la mano, pues... Genial. Bueno, hay alguien que ha dicho, en el momento en el que hablabas de un premio a la científica más comprometida, preguntaba, no entiendo, ¿lo correcto entonces es decir, ella es el científico más comprometido? Bueno, a mí no me gusta hablar de correcto o incorrecto, porque cuando lo digo me imagino con un monóculo y un puro, ¿no? Como si estuviera en la RAE, yo también. Pero de acuerdo a las normas, lo adecuado para decir que es la mejor entre la comunidad científica sería el masculino, porque decirlo en femenino significaría, repito, de nuevo, de acuerdo a la gramática de la lengua española, sería que es la mejor simplemente entre las mujeres. ¿Cómo lo soluciono yo en este caso? Pues digo, en lugar de cambiar una palabra por otra, que no siempre es posible, pues digo, ha obtenido el premio a la mejor de la comunidad científica y ya está. Pero a veces, o a la mejor del estudio de la astronomía o del estudio de lo que sea, hay ocasiones en las que si quieres eludir ese masculino genérico, que es lo único que nuestra lengua admite como para mujeres y hombres, pues tenemos que darle la vuelta o buscarlo. Esa expresión sería la que está de acuerdo a la norma. Yo siempre intento evitarla porque me parece sangrante que el femenino no pueda expresar la humanidad. Pero hoy por hoy, hasta que no consigamos a fuerza de hacerlo, cambiarlo, por desgracia es así. Que esto, como todo, está en nuestra mano. La lengua no la hace la RAE.
la lengua no tiene que acomodarse a la gramática tiene que acomodarse a lo que la masa de hablantes hace con la lengua. Muchas veces nos quejamos, es que han admitido la palabra no sé qué, es que han admitido la palabra no sé cuándo y hasta hace 3 días estaba mal dicha, o hay guerras fratricidas por la tilde del solo. O sea, a la gente le interesa lo que pasa con las palabras. Sin embargo, cuando las mujeres hacemos aportaciones para ser visibles, pues se nos tacha de que somos censoras. Solamente hay una institución en este país que censura cómo hablan otras personas y esa institución es la RAE. El resto lo que hacemos son propuestas para promover la no discriminación. Así que yo os invito a hacer tantas propuestas como queráis, porque al final de todas las que se lancen, algunas arraigarán en la sociedad, se quedarán de cara a la lengua del futuro. Posiblemente hoy nos cueste mucho trabajo, mañana pues ya serán palabras, expresiones o formas de hablar completamente asentadas y naturalizadas, que no naturales, porque la lengua nada es natural, todo es cultural y lo cultural es artificial. Entonces muchas gracias, te paso a leer otra pregunta a raíz de, bueno, otros idiomas en este caso, pero bueno, nos preguntan, muchos contenidos en Internet están traducidos del inglés y particularmente añado en astronomía, y en ese idioma solo pueden decir astrónoma poniendo woman astronomer. Puede que a veces lo de mujeres astrónomas sea solo una mala traducción. Acabo de meter en Google Translate esta frase, many women astronomers have been silenced in history, y Google Translate me dice que el equivalente es, muchas mujeres astrónomas en la historia han sido silenciadas. Está claro que también en la traducción automática en este caso hay sesgos de género. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, antes comentaba Alba que he estado formando al equipo de la unidad de traducción al español del Parlamento Europeo. Y claro, todavía en una página de Google donde se hace divulgación científica o en un artículo científico, tú le puedes enseñar al aparatito a que cuando diga mujeres astrónomas, es mujeres es innecesario. Pues eso pasaba porque quien hace la traducción no soy yo, si lo hubiera hecho yo, pues habría estado de otra manera. Sin embargo, en el lenguaje jurídico hay alguna terminología que está tan arraigada y además que es terminología que tiene que ser idéntica para todos los países del acervo comunitario. Y bueno, hemos tenido que hilar, pero fino. Las traducciones tienen su punto. En el último libro de los que yo tengo, que tú citabas, Punto en Boca, uno de los apartados se dedica precisamente a la traducción y pongo ejemplos. Yo me atrevo con todo porque soy muy osada y había un ejemplo en el que lo que hacía era poner tres traducciones distintas de Una habitación propia de Virginia Woolf, y lo que hacía era poner la traducción que ha leído casi todo el mundo, que es la de Borges, literariamente maravillosa, una traducción hecha en el siglo XXI por una mujer con una visión un tanto distinta de las cosas. Literariamente a lo mejor no es tan refinada como la de Borges, pero mucho más fiel al contenido y a la idea general del libro original. Y por último, una traducción hecha por una mujer con enfoque femenino. Y cambiaba completamente. Entonces, sí estabas leyendo a la Virginia que leías cuando la leías en inglés. Las otras dos traducciones eran simples remedios de una filosofía genérica, cada una un poco más acertada que la anterior, pero ninguna era fiel a esa idea, a ese sentido general que también era muy importante. Lo digo porque ese sentido general al final es el que tenemos que tener siempre en la mente. Tener ese checklist de la invisibilización. ¿Estoy nombrando? Sí, vale. Pues ahora ¿qué nombro? ¿Estoy nombrando de manera subordinada? ¿Estoy nombrando como nombraría un hombre? ¿O aquí hay un matiz de diferencia? No lo hay, perfecto. ¿Lo he dejado tan neutro o lo he querido poner tan disimulado para que no me regañen por usar lenguaje no sexista o lenguaje inclusivo, que ya no se sabe de qué estoy hablando y hemos vuelto al principio porque cada quien se va a imaginar lo que quiera? Pues hay que darle un vistazo para establecer el referente. Tener siempre ahí como esas tres cosas en mente. Por desgracia,
la inteligencia artificial, la traducción automática, la programación tienen exactamente los mismos sesgos que las personas que programan, igual que la lengua tiene los mismos sesgos que quienes la demarcan, por así decirlo, de alguna manera. Pues muchas gracias. Hay una pregunta que nos hacen respecto a una frase que se hace en las publicaciones oficiales en la Universidad de la Persona, que dice: adaptación gramatical por razón de género, : en coherencia con el valor de la igualdad de género asumido por la universidad, todas las denominaciones que en este reglamento se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidas por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino. Y dice: ¿qué os parece? A mí me parece un absoluto parche y me horroriza. Pero, ¿todas se hacen en género femenino o en género masculino? Vale, pues entonces vamos a dejar a la persona, o bien nos lo escribe o nos levanta la mano. De todas formas, mira, generalmente voy a responder, y si no eso, que nos lo aclare, porque generalmente esa cláusula en los convenios colectivos está a porrillo, y en los estatutos de las universidades ni te cuento, prácticamente en todas las españolas y en otras. Bueno, pues el caso es que dice eso para excusarse de los masculinos genéricos. Bueno, vamos a poner algún femenino, pero cuando hay masculino lo entendemos como genérico. Yo lo que hice fue, como propuesta para la Universidad de Cádiz, y después también hicimos la propuesta para la Universidad de Navarra, y hubo un debate súper profundo y fue muy interesante. Lo que hicimos fue darle la vuelta a esa coletilla y decir que se utilizaba, que todas las concordancias y todas las referencias se harían concordando en femenino para referirse a personas. Entonces, al principio se decía las personas que no sé qué, y después todo el tiempo se concordaba en femenino porque el referente era femenino. Tú no sabes el debate. O sea, a nadie le choca decir a las mujeres: os vamos a dejar de nombrar porque lo vamos a poner en femenino, o en masculino, perdón, pero decir en femenino, no porque fuese femenino gramatical solo para mujeres, sino para concordar con personas que ya es femenino. El revuelo fue monumental, pero la discusión que se produjo fue muy productiva porque hizo que reflexionara muchísima gente sobre su propia identificación de lo femenino con algo de menos valor, incluso cuando se estaba hablando de personas. Es muy interesante. Dice además, dice en género masculino. O sea, eso. Pues entonces es la cláusula que de copia y pega de todas las universidades. Algunas lo debió hacer y han ido detrás, el ciento y la madre. Fijaos la expresión también, ¿no? El ciento y la madre, no dicen el ciento y el padre, no sé muy bien por qué. Lo tengo que investigar ahora que lo he dicho. Pues muchas gracias. Paso a la siguiente. Bueno, hay alguien que dice que en el estudio que hablabas de la cafeína copian un texto en inglés en el que dice the results, o sea, los resultados no pueden, por lo tanto, ser directamente extrapolados a mujeres o poblaciones sedentarias. Y dice: lo hacen antes en vacas que en mujeres. O sea, no solamente estamos invisibilizadas en el lenguaje, también invisibilizadas como científicas, invisibilizadas como sujetos de ciencia, dice. Sí, absolutamente. Estoy haciendo ahora la formación formación obligatoria para todo el personal de la Fundación de Estudios Oncológicos Valdebrón en Barcelona. Y entonces he tenido que analizar, por eso os decía que hace una chica de letras con tanta gente de ciencias, ¿no? Y he tenido que profundizar mucho en cómo se hacen los estudios y cómo aplicar el enfoque de género. Y bueno, es alucinante cómo incluso desde el principio hay sesgos, porque los primeros estudios que se hacen con ratones, se hacen con individuos machos porque es mucho más barato, porque no tienes que atender a los ciclos hormonales. Entonces, cuando se pasa a las pruebas en humanos, que ahí ya sí es obligatorio, por lo menos en la Unión Europea, que se hagan en una proporción equivalente de mujeres y hombres, obligatorio desde hace 4 o 5 años, no penséis. Pues de pronto esos estudios en hombres y en mujeres ya venían sesgados de antes, porque se habían investigado en sujetos animales solamente masculinos. Y todo el tiempo, sea cual sea el espacio en el que trabajo, el ámbito científico, el ámbito artístico, el ámbito de conocimiento en el que trabaje, ese sesgo está ahí. Y no vemos a veces, cuando tú le dices
les dice, es que no hay mujeres, no se lo pueden creer, tienes que llegar con los números, porque en sus cabezas ese masculino implica mujeres y hombres, pero no es así. Entonces ya no es solamente que cuando estamos no nos vean, sino que cuando no estamos no se enteran, y me parece tan peligroso lo uno como lo otro, aunque a veces no nos damos cuenta de esa segunda parte, nos damos cuenta del estamos y no nos nombran, pero se nos olvidan el no estamos y nadie se entera, que a mí me parece también muy significativa. Sí, médicamente además hay estudios sobre esto también. Bueno, en siguiente pregunta, bueno, también te iba a decir, son 1:30, es hasta, normalmente solemos parar aquí, salvo si tuvieras tiempo, nos quedan 5 o 6 preguntas. Sí, yo puedo, ¿no? Por mí no os preocupéis porque me he reservado hasta las 12. Vale, muchas gracias. Bueno, hay una persona que nos dice, muchas gracias por la charla, me ha resultado muy interesante, estoy de acuerdo en que existen muchas asimetrías, queda mucho por hacer. Si existe un impacto considerable de las marcas gramaticales de género en la percepción del mundo desde la niñez, ¿no debería esperarse que sean menos sexistas aquellas sociedades cuyas lenguas tienen una menor carga gramatical de género, como el inglés, o ni siquiera a nivel pronominal, como el turco o el japonés? ¿Existe algún estudio en este sentido? Gracias. Hay algunos estudios, cada uno en su lengua, y las tienes que dominar para poder hacerlo. Así que yo, que soy muy atrevida, como os decía antes, acabo de empezar, estamos todavía diseñando la fase de ensayo, de un estudio comparativo con, por ahora, 16 lenguas, en el que vamos a analizarla no a través de solamente la marca de género gramatical, que como dice este compañero, hay muchas lenguas que no la tienen, sino que lo que estamos haciendo es buscar en distintas lenguas, entre ellas el japonés y el turco, el inglés, el sueco, el alemán, el francés, el italiano, el filipino, el chabacano, el arameo, porque tenemos una hablante nativa de arameo. Hay unas 100 personas en el mundo ahora mismo que hablan arameo. Yo ya sé que es curar en arameo, que lo sepáis, morid de envidia. El caso es que estamos haciendo un análisis de cómo se producen la invisibilización, la subordinación y la perpetuación de los marcos conceptuales. Y os voy a poner 2 ejemplos muy gráficos del japonés y del chino. En japonés hay un ideograma, una de esas letras que a la vez pueden representar una idea completa para mujer, para la palabra mujer. Bien, pues si la pones 2 veces, significa, entre otras cosas, pero 2 veces con algún matiz, violación. Si la pones 3 veces, cotilleo. No necesitan marca de género. Fijaos qué marca hay ahí. En japonés, para decir vulgarmente, lo que aquí sería, disculpadme, esto se va a quedar grabado. Bueno, lo que aquí sería vulgarmente el órgano, los órganos genitales masculinos, pues allí dicen algo así como, o sea, juntan 2 ideogramas que son bolas y dorado, es decir, bolas de oro. Si quieres aludir de manera despectiva a los órganos genitales femeninos, utilizas 2 ideogramas que significan algo parecido a cueva, hedionda. No necesitan género gramatical, están transmitiendo la discriminación por las herramientas que son habituales o que son consistentes con ese sistema gramatical. Vale, pues muchas gracias. Vamos a dar paso a 2 personas que tienen la mano levantada. La primera lleva mucho tiempo con la mano levantada, así que no sabemos si realmente quiere preguntar o si es un error. Es Salvador Rodríguez. Se te ha permitido hablar, entonces tienes que quitar el mute de tu micrófono y hablar. Hola, no, ha sido un error. Pues Quería entonces darle al chat, pero simplemente fue un error. Vale, pues damos paso a la siguiente Nada, persona. me ha encantado la charla, ¿eh? Vale, Gracias. Damos paso a Josefa Masegosa, entonces. Hola, buenas casi tardes. Gracias, María, por tu extraordinaria charla. Siempre que te oigo me quedo profundamente enamorada de ti. O sea, y de las cosas tan fantásticas que haces. Quería, por si hay gente conectada del CSIC,
En el CSIC llevamos mucho tiempo reivindicando, o sea, hay 3 niveles en la escala funcional, que es científico titular, investigador científico y profesor de investigación. Yo me recomiendo porque hay gente que dice, bueno, yo firmo como investigadora científica, que es mi nivel. Yo sigo firmando como investigador científico para llamar la atención de este sesgo brutal. Acaban de salir las nuevas plazas y siguen manteniendo el masculino genérico. Entonces yo recomiendo a todas las investigadoras que tengan este tipo de plaza, pues que lo firmen en masculino, porque realmente nuestra acreditación es en masculino. Y bueno, y seguiremos insistiendo con el CSIC de que esto tiene que ser cambiado. Gracias. Muchas gracias, Pepa. La verdad es que yo no entiendo por qué es así, porque el mandato legal es antiquísimo. Es que desde el año 95 las profesiones, el Real Decreto que permitía, que daba permiso a las universidades para expedir a las mujeres los títulos en femenino y que además instaba a la feminización de todos los puestos y cargos del escalafón de la administración pública, es que era el año 95, es que estamos hablando de décadas y sin embargo ahí sigue. Entonces yo creo que hay que buscar las estrategias para acelerarlo, porque realmente una petición seria y formal de que eso se cambiara no se puede desoír, porque ya hay un mandato legal. Tenemos una ley orgánica de igualdad que es que obliga, no pone sanciones, no tiene sanciones aparejadas, lo sé, pero obliga a que eso sea así. Entonces, que yo, mira que lo sé, pero no dejo de indignarme, me da una rabia. Perdonadme la indignación, pero es que me da rabia de verdad. No me acostumbro, no se me hace callo. Tienes razón de la indignación y es compartida, así que no te preocupes. Por cierto, fijaos cómo es la cosa que antes de hacer ese Real Decreto, por si ofendían a la RAE, el Ministerio de Cultura y Ciencia, me parece que se llamaba en aquel entonces, pero vamos, el Ministerio de Cultura consultó a la RAE y la RAE les dijo cuáles eran los femeninos adecuados y cómo se formaban los femeninos que todavía no tenían uso. O sea, es que hasta la RAE estaba a favor. Que ya es decir. Es tremendo. Bueno, pues muchas gracias, María. Josefa, Pepa, si no tienes más preguntas, lo paso a la siguiente. Mil gracias, María, por esta hora tan enriquecedora. Me queda una duda. Resulta que el día 12 de mayo es el Día Internacional de las Enfermeras. Yo las nombro en femenino dado que el 80% de esta población son mujeres a nivel mundial. En España esta cifra asciende a casi el 90%, ¿es correcto? El viernes pasado, cuando hablé por redes en femenino, me pidieron que justificara con bibliografía la utilización del femenino. Bueno, esto de pedir en redes la bibliografía a mí me parece muy chulo, ¿no? Porque en redes se expanden los bulos a lo loco, pero hablas de nombrar a las mujeres y a la gente se le va la cabeza, ¿no? Y tienes que ir con las fuentes. Bueno, yo, si me lo permitís, hay una etiqueta en redes sociales que se llama Golondrina a la RAE, de una campaña que se hace a favor del lenguaje no sexista, que ahí tiene fuentes de uso del femenino, pero desde el siglo XII, con pantallazos, con enlaces. Pero hay algo muy curioso y es que hasta hace muy poco tiempo, hasta el año 2001, en el Diccionario Panhispánico de Dudas había un apartado en el que decía que en las profesiones feminizadas, como la enfermería, el uso del femenino estaba aceptado como genérico. De hecho, a nadie, absolutamente nadie le molesta cuando se dice médicos y enfermeras. Jamás he visto a nadie quejarse de eso, excepto a las feministas que decimos, a ver, pues será médica y enfermera, si es por número, porque hoy por hoy ya hay más médicas que médicos, pero no, se pone lo prestigioso en masculino y lo menos prestigioso en femenino. Esas enfermeras no le molesta a nadie. Hasta 2001 la RAE lo permitía en los colectivos feminizados. Pues a partir de 2001 ya dijo que también mal, que hay que decir enfermeros.
pero resulta que la norma gramatical no está por encima ni de la ley española ni de los derechos humanos de las mujeres, con lo cual la bibliografía son la Constitución española, la orden del Ministerio de Cultura y la ley de igualdad. Las mujeres tenemos derecho a ser nombradas y la regla numérica es tan perfectamente apta y podría ser tan perfectamente adaptada a la lengua española como la regla que hay ahora, que es que sea masculino siempre. Oye, muchas veces me dicen, pero ¿cómo se va a hacer una regla numérica? ¿Qué vas a estar contando? Jolín, ojo, si te parece que hay más mujeres que hombres, pues utiliza el femenino. Si estás hablando de un auditorio donde hay más hombres que mujeres, pues utiliza el masculino. Cuando te quepa duda, te refieres a mujeres y hombres y ya está, ahí tienes la norma. Si hay más mujeres, mujeres. Si hay más mujeres, sin duda, femenino. Si hay más hombres, sin duda, masculino. Si hay duda, se desdobla. Sin pum, ya he hecho yo la norma gramatical. ¿Dónde está el drama? Y si empezáramos a usarlo así, lo tendrían que admitir. Claro que admitir las cosas que tienen que ver con las mujeres les cuesta. Pero fijaos qué curioso que, por ejemplo, hasta el año 2001, que fue cuando quitaron lo de la feminización, lo del femenino genérico en las profesiones feminizadas, ese fue el primer año en el que entró en la norma que era innecesario desdoblar. No penséis que eso ha sido norma desde siempre. Que el masculino era de género no marcado, eso sí está establecido desde la primera gramática en el siglo XVIII. Hasta el XVIII se había desdoblado libremente. A partir del XVIII dijeron que se podía desdoblar, pero lo suyo era el masculino. Y lo fueron enseñando hasta que se hizo lo normal. Pero nunca se dejó de desdoblar y nunca estuvo prohibido hasta el año 2001. O sea, ya había legislación internacional y europea que obligaban al Estado español a hacer un uso no sexista del lenguaje cuando la RAE puso su norma de que el desdoblamiento era innecesario. Y les parecía innecesario porque ya se hacía con mucha naturalidad por muchísima gente. Se supone que están ahí para recoger el uso, pero cuando el uso no les gusta, simplemente te dicen que está mal, se aferran a esa idea y listo. Pues muchas gracias. Hay una pregunta anónima que nos dice que habrá que cambiar el nombre de nuestra propia comisión porque se llama la Comisión de Mujer y Astronomía y por lo que hemos aprendido debería ser Comisión de Mujeres y Astronomía. Posiblemente fuese una comisión que se creara a finales de los 80 o principios de los 90, que fue el momento en el que la sociedad española se empezó a tomar conciencia de las discriminaciones y se hizo como mejor se sabía. Estos estudios de psicolingüística y de los efectos de la utilización de los singulares y los plurales, no creáis que posiblemente sean posteriores. Aplicado al lenguaje no sexista y al lenguaje inclusivo, porque sí que se habían hecho antes para estudiar el uso alegorizante en la guerra de cómo se nombraba al enemigo. Y para deshumanizarlo siempre se nombraba al enemigo en singular. El francés, el prusiano, y ese alentar a las tropas era contra el enemigo porque era más difícil empatizar. A partir de la Segunda Guerra Mundial, que el ejército nazi utilizó en la propaganda ese singular con unos efectos para su perspectiva espectaculares y para la perspectiva del pueblo judío nefastos, pues a partir de ahí, al ver cómo se había hecho de manera premeditada para incitar a la deshumanización de toda una parte de la sociedad, se empezaron a hacer estudios de psicolingüística muy profundos que han empezado a arraigar hace relativamente poco tiempo, 25, 30 años. Así que posiblemente el nombre de la comisión sea anterior. Si se puede cambiar, genial. Si no, bueno, pues sabiéndolo ya hay un pasito dado. Pues muchas gracias. Tengo dos preguntas más y el resto son comentarios que voy a leer, pero creo que no requieren mucho de tu interacción y bueno, muy bien. No leemos ya más porque si no se nos va a ir. Alguien que pregunta ¿qué opinas del feminismo el femenino genérico? Bueno, pues yo a veces lo uso, pero tiene un efecto contraproducente dependiendo del auditorio. Yo como normalmente me dirijo a
a públicos grandes, tengo que ser cuidadosa si no sé que, vamos a decirlo así, de qué pie cojean. Entonces, si yo sé que es un espacio en el que se va a entender en el contexto en el que yo lo hago, que es un contexto reivindicativo, un poco lúdico, el decir, bueno, pues ahora voy a nombrarlo en femenino para ver el efecto que produce, cómo os sentís, y se va a entender, yo lo utilizo como una estrategia de aprendizaje. Pero hay ocasiones en las que esas personas que están al otro lado lo van a entender como un ataque o como una revancha, porque todavía hay muchas personas que piensan que lo que queremos desde el feminismo es una revancha contra los hombres, hacerles lo que nos han estado haciendo durante todo este tiempo, durante estos siglos o estos milenios. Entonces, quienes ya tienen esas ideas tan arraigadas y todavía no te has escuchado, al primer femenino genérico cierra su mente y dice, ¡guau! Ya está, claro, ahora ya vienen con la revancha y entonces no sirve para nada. Así que dependiendo, o sea, a mí en general y de manera personal me parece bien, pero lo utilizo o no lo utilizo dependiendo de que pueda o no calcular los efectos que va a producir. Si veo que los efectos pedagógicos son positivos, lo uso. Si me parece que va a ser contraproducente o directamente negativo, no lo uso. Muchas gracias. La última pregunta dice, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante y he aprendido mucho. Una curiosidad sobre las implicaciones del lenguaje más inclusivo. Otras culturas donde el lenguaje no diferencia entre masculino y femenino, por ejemplo el persa, el vietnamita, ¿son menos sexistas en general, más inclusivas o quizá otros factores culturales son más fuertes? No sé si hay estudios científicos sobre este tema. Bueno, lo decía un poco con lo que contaba antes del japonés y del chino, perdón, no me salía. Sí que hay estudios de cada una de las lenguas que lo que hacen es mirar por qué mecanismos lingüísticos se reproduce el sexismo. Porque tendemos a pensar, como aquí se reproduce por el género gramatical, pues entonces es el género gramatical el que lo reproduce en todas las lenguas, pero no, hay lenguas que por lo que sea, por su propio funcionamiento, deslizan la invisibilización a través de otros métodos. Por ejemplo, si nunca se nombra de manera específica a las mujeres, porque no hay marcas de género, si no hay marcas de género, pero nunca se nombra de manera específica a las mujeres para nada, si el marco conceptual de esa sociedad ya está masculinizado, pues no tienen posibilidad ni siquiera de ser visibles. Nosotras por lo menos tenemos la oportunidad de estar presentes. Entonces cada lengua tiene, si la sociedad es sexista, esa lengua ha desarrollado mecanismos sexistas que le son propios, pero será tan sexista como la sociedad que lo habla. Ya os digo, la lengua no es un ente, tú puedes hablar del lenguaje como algo abstracto, pero la materialización concreta de cada una de las lenguas, de los idiomas que se aprenden y que se enseñan, todos, hasta ahora, todos los que yo he conocido o he podido acceder a estudios sobre los sesgos, todos los tienen. Lo que pasa es que cada uno lo reproduce de una manera. A veces, por ejemplo, en el japonés hay algunos ideogramas que tienen que ver con lo que tienen que ver con lo masculino. El propio ideograma de hombre es una especie de figura estilizada masculina en acción, como blandiendo una espada, y el femenino es algo así como una mujer postrada, ¿no? O en posición de sumisión. No tienen género gramatical, pero tienen su propia manera de ser sexista. Por eso estoy tan entusiasmada con esta investigación, porque me parece que para poder comparar y darnos una idea global de cómo se reproducen puede ser muy esclarecedora, o por lo menos eso espero. Pues muchas gracias y nada, voy a pasar a leer los comentarios que yo creo que ya no requieren nada más, si te parece. Claro. Y antes de clausura. Hay una persona que recomienda la sección de lenguaje inclusivo que haces en el programa de Radio Japuta, ni por favor, y dice que es divertidísima y llena de contenido. Así que bueno, eso ahí queda. Otra persona dice que se ha comprobado que la inteligencia artificial y los motores de búsqueda, por tanto, no son inclusivos a raíz de lo que tú decías antes. El algoritmo señoro, lo llamamos así en privado. Me gusta, esto me lo voy a quedar, lo del algoritmo señoro.
Y bueno, también se completa lo que decía antes Pepa del CSIC, que dice, completando la respuesta de la pregunta de Pepa, en la primera convocatoria que se hizo en febrero a promoción interna en una de las escalas, decía, escala de profesores de investigación de los OPIs. Por distintas causas esta convocatoria se congeló y tuvo que publicarse de nuevo, y en la nueva redacción el BOE decía, escala de profesorado de investigación de los OPIs. De modo que al menos ahí parece el CSIC se puso las pilas. Bien, me alegro. Y nada, ya con esto, muchísimas gracias a María, gracias a las personas que habéis participado y que habéis estado hasta el final en la charla. Y nada, muchas gracias y mandaremos, como siempre, el recorte de la grabación con las transparencias.